Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Muy buenos días, amables oyentes. Qué gusto y qué gozo poder volver a estar nuevamente con ustedes en este nuevo día para comunicar el mensaje de la palabra de Dios que trae luz, esperanza, consuelo, fortaleza y exhortación a nuestras vidas. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendarnos a Dios en oración. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este nuevo día que nos regalas para vivir. Te bendigo y te alabo por tu amor y tu bondad para con nosotros cada día, al permitirnos estar hoy vivos y dispuestos para escuchar tu voz, para ser redarguidos y para ser enseñados en tu verdad. Te ruego, mi buen Señor, que abras nuestro entendimiento para poder comprender tu verdad, que traigas, Dios, consuelo, esperanza, y nos des un corazón agradecido por todas las cosas buenas que recibimos de ti cada día, que siempre tú provees y que siempre tú nos das, pero que muchas veces nosotros no agradecemos porque ya nos parecen muy normales. Ayúdanos, Dios, a siempre tener un corazón agradecido y a no olvidarnos de tus cosas y de los beneficios que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Continuamos con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 1, los versículos 11 al 24. En el estudio pasado estudiamos los versículos 11 al 14. Hoy estudiaremos los versículos 15 al 16, que dicen así: Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. En estos dos versículos, 15 y 16, podemos ver quién apartó a Pablo para su ministerio, desde cuándo lo apartó, por qué lo llamó al ministerio y para qué lo apartó. Entonces, vamos a ir considerando estas cuatro cosas. ¿Quién apartó a Pablo para que recibiera el Evangelio y fuera apóstol del Señor Jesucristo? Dice Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Indudablemente fue Dios el que llamó a Pablo para que recibiera el Evangelio y fuera apóstol de Jesucristo. El hombre no puede apartarse a sí mismo para Dios, amables oyentes. Es necesario que Dios mismo lo aparte para él. Si Dios no nos llama y nos aparta, nosotros nunca le buscaremos y nunca le buscaríamos. Y por una razón muy poderosa, y es que todos los hombres nacemos muertos espiritualmente y separados de Dios, destituidos de su gloria, inclinados a lo malo y no a lo bueno. Esa es la verdad. Era necesario que Dios mismo apartara a Pablo para que recibiera el Evangelio
y fuera apóstol de Jesucristo. De no ser así, Pablo nunca hubiese sido apóstol de Jesucristo, porque nunca hubiera recibido el Evangelio de Jesucristo. A pesar de que Pablo era religioso, él no conocía a Jesucristo, no conocía su amor y su gracia. Necesariamente tenemos que ser llamados y Cristo mismo tiene que apartarnos para que formemos parte de su pueblo. De lo contrario, ninguno lo haría. Todos, absolutamente todos, hemos nacido muertos espiritualmente, heredando ese pecado y esa destitución de la gloria de nuestros primeros padres. Nacemos separados de Dios, con inclinación a lo malo, no buscamos a Dios. Y esto es muy, pero muy claro. Miren lo que dice el Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en maldad me concibió mi madre. David está diciendo aquí que él ha sido formado en maldad y en pecado fue concebido por su madre, lo que nos indica que todos nosotros nacemos malos, nacemos siendo pecadores, nacemos destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y por tal razón nosotros de manera natural no buscamos a Dios, no entendemos el Evangelio, a menos que el Señor nos lo revele, a menos que el Señor nos muestre el camino y nos llame por su gracia para que lo entendamos y cumplamos el propósito para el que Él nos llama. David dice aquí claramente, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En el Salmo 14, versículos 2 y 3 también dice lo siguiente: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este texto es muy, pero muy penetrante y claro acerca de lo que estamos hablando. Dice el texto que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y cuál fue su diagnóstico? Que todos los hombres, sin excepción, se desviaron, se apartaron del camino de Dios, a una se han corrompido, todos absolutamente corrompidos por el pecado y apartados de Dios, desviados del camino del Señor. Y dice el salmista que no hay quien haga lo bueno. Ese fue el dictamen de Dios. Eso fue lo que el Señor concluyó, que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Qué tremenda verdad acerca del estado espiritual del hombre nacido de Adán. Esa es la verdad, amables oyentes, y es por eso que Pablo tuvo que ser apartado por Dios para que el Señor le revelara el Evangelio y llegara a ser apóstol. De lo contrario, Pablo no hubiese venido a ser apóstol del Señor Jesucristo, ni hubiese entendido el Evangelio. De este texto también surge una pregunta: ¿desde cuándo Dios apartó a Pablo para que entendiera el Evangelio y fuera apóstol de Jesucristo? El texto que estamos estudiando de Gálatas capítulo 1 verso 15 nos dice que Dios apartó a Pablo desde el vientre de su madre. Esto nos habla
de la soberanía absoluta de Dios en la obra salvadora del hombre. Antes de que el hombre nazca, ya ha sido apartado por Dios para cumplir los propósitos de Dios. Esto es algo maravilloso que nos da a entender que nuestro buen Dios no llama a nadie a formar parte de sus hijos, de su pueblo, porque tenga mayor virtud que otros. No, amables oyentes, Dios llamó a Pablo desde antes de que él naciera. No había hecho bien ni mal, sino que desde antes de que él naciera le plació escogerlo para que él recibiera el Evangelio y viniera a ser apóstol de Jesucristo. Desde el vientre de mi madre, dice ahí, le plació a Dios llamarme para que yo le predicara entre los gentiles. Eso es absoluta soberanía de Dios en la obra salvadora del hombre. También en Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10, dice lo siguiente acerca de esta verdad. Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10, dice lo siguiente acerca del profeta Jeremías, que también fue llamado al ministerio. Dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra también claramente, por testimonio de Jeremías, que el Señor le dijo que antes que él fuese formado en el vientre, Dios le conocía, y antes de que naciese, Dios lo santificó y lo dio por profeta a las naciones. Desde antes de nacer, ya hemos sido predestinados por Dios. El texto es claro. No hay razón para dudar de la palabra de Dios. Y Él le determinó las cosas que debía hacer. Y yo le dije: Señor mío, Jehová, he aquí que no sé hablar porque yo soy niño. Y Jehová me dijo: No digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. Es decir, nadie puede oponerse a la santa, soberana voluntad de Dios, porque en sus manos estamos. Él es el soberano de todas las cosas, el soberano por sobre todo el universo, y no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? Pablo no se pudo resistir al llamado de Dios. Jeremías tampoco se pudo resistir. Y ninguno de nosotros, a los cuales el Señor llama a formar parte de su pueblo, puede resistirse a su santa voluntad. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Él es soberano y Él está llevando a cabo el plan que ha diseñado desde antes que las cosas fueran. Esa es la verdad. Nuestro Dios no está improvisando en este mundo. Él está llevando a cabo sus santos propósitos en cada uno de nosotros. Y eso es
absolutamente maravilloso saber que nosotros estamos en manos de un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que nadie puede oponerse a sus designios. En Romanos capítulo 8, versículos 29 al 32, también dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este pasaje es aún más contundente y más claro acerca de la absoluta soberanía de Dios en la obra salvadora del hombre. Dice claramente en el verso 29 que a los que antes conoció, es decir, antes de que nacieran, antes de que formase el mundo, también los predestinó. Predestinar significa fijar desde antes el destino y el propósito. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nosotros hemos sido predestinados no para seguir pecando, no para hacer nuestra voluntad, sino para llegar a ser conformes a la imagen del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y a los que predestinó, dice el texto, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Maravilloso lo que acabamos de leer. El plan de Dios está hecho y realizado en Cristo. Todos aquellos que somos llamados por Dios, porque hemos sido predestinados por Dios, perseveraremos hasta el fin, porque Dios ya nos justificó y nos glorificó en Cristo. Su plan eterno de redención se lleva a cabo en cada uno de nosotros, y es por eso que Pablo no puede resistirse al llamado de Dios, porque Él fue el que lo apartó desde el vientre de la madre, desde antes que naciera. Él lo santificó, como a usted y a mí, amable oyente, si usted ha creído en Cristo el Señor. Esto es supremamente maravilloso e importante, y nosotros no podemos negar esta verdad, porque es clara en las Escrituras, de la absoluta soberanía de Dios en la obra salvadora del hombre, en el llamado que Él hace. Pero hay otra pregunta que nos debemos hacer en este pasaje que estamos considerando. ¿Por qué Dios llamó a Pablo? El texto nos dice que por su gracia, no porque lo mereciera. Pablo no merecía nada. Solo merecía el castigo eterno por su pecado y por haber perseguido cruelmente a la iglesia del Señor. El texto dice, verso 15, pero cuando agradó al Padre que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, para revelar a Jesucristo en su vida. No fue por obra, no fue por méritos que Dios lo llamó a formar parte de su pueblo, sino por su pura gracia, el favor inmerecido, el regalo inmerecido, el llamamiento inmerecido que Él nos hizo. Vean lo que dice la bendita palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17, acerca de esta verdad. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor
e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este texto claramente nos muestra que Pablo está confesando y dando gracias a Dios, que lo llamó por su gracia, para ponerlo en el ministerio, que lo tuvo por fiel, habiendo él sido antes un blasfemo y un perseguidor e injuriador de Cristo y de su iglesia. Mas fue recibido a misericordia, porque lo hizo por ignorancia, en incredulidad. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y por eso él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, y por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en él aquella gracia, para ejemplo, a todos los que habrían de creer en él, para aquellos que habían de creer en el Señor Jesucristo, para vida eterna. Por eso él termina dándole la gloria y la honra al Señor, dice, por tanto, porque su llamamiento es de gracia y porque no tenemos nada de qué gloriarnos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. Todos hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios y de la iglesia del Señor por su gracia, no porque haya algo bueno en nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amables oyentes, espero que este mensaje que han escuchado hoy nos dé ese sentir de que es por la gracia del Señor que nosotros venimos a formar parte de su pueblo, que en nosotros no hay nada bueno y que todo lo bueno que hay en nosotros es porque el Señor lo ha puesto. Y que si nosotros hoy pertenecemos al pueblo de Dios y le conocemos, fue por su gracia, que en su misericordia nos tomó y nos reveló a Jesucristo y nos llevó al arrepentimiento para creer en Él de todo corazón y venir a Él y servirle como hoy le servimos. A ese Cristo es el cual debemos predicar, y en ese Cristo es en el que usted y yo debemos creer. Si usted está en estos momentos escuchándome y aún no ha confiado en Cristo, hoy le invito a confiar en Él, porque solo Él y nada más que Él puede salvarte, puede perdonarte, y no es una casualidad que estés escuchando este programa. Dios te está llamando, Dios te está mostrando el camino por donde debes andar, porque ¿sabes qué? Dios te está llamando para que vengas a formar parte de su pueblo. Tienes que creer en Cristo y confiar en Él. A Él sea la gloria por la eternidad. Un abrazo para todos. Nos vemos Dios mediante en el próximo programa. Bendiciones a todos. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.